Saludos. Tengo a mi lado a Beatrice Rangel, analista internacional, porque estamos comenzando el 2020, el 2020, y quisiéramos conocer, bueno, cómo nuestros países latinoamericanos, y si tenemos tiempo también los europeos, que tienen una influencia sobre nosotros los latinoamericanos, al igual que los Estados Unidos, recibimos el año y qué nos puede esperar en los próximos meses. Bienvenida, Beatrice. Gracias por la invitación. Y quiero decir públicamente, porque ya la voy a mandar al psiquiatra de tanto que se lo repito, si alguien puede escribir, ella le debe 2 libros al país y al mundo, uno dedicado a Carlos Andrés Pérez y otro dedicado a Gustavo Cisneros, 2 hombres importantísimos en la historia contemporánea de Venezuela, cada uno en su mundo, y que ella conoce perfectamente como seres humanos, con sus defectos y con sus virtudes, porque ha sido mano derecha de cada uno de ellos en momentos históricos bien importantes, tanto para Venezuela como para Centroamérica. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Vas a hacer Pero un libro? lo más importante es que ambos, en su nicho que les tocó laborar en esta vida y en Venezuela, se esforzaron, y creo que lo lograron, en traer a Venezuela lo mejor que el mundo ofrecía en ese momento y colocar a Venezuela en el mapa mundial de interés de las figuras relevantes de la historia. El uno en el sector privado, el otro en el sector político, pero fueron, a mi juicio, 2 fuerzas modernizadoras en Venezuela. A tu juicio no, por tu experiencia, por lo que tú tuviste que vivir. Sí. ¿Ok? Es decir, que es más que a mi juicio, porque mucha gente se hace unas imágenes de personajes públicos y los latinos en especial, negativas siempre si son triunfadores, sin conocer la verdad que hay detrás de todo eso. Tienen que morir y esperar pasar un tiempo, a veces hasta décadas, para empezar a ser utilizados sus nombres cuando no pueden contestar. Y si no, que se lo pregunten a los sucesores de Simón Bolívar o al propio, a la familia de Rómulo Betancourt, por citar 2. Sí, es verdad. Sobre todo en Venezuela. Sí. En Venezuela es terrible cómo tratan a sus líderes. Sí. Bueno, pero está comenzando el 2020. Ajá. ¿Cómo está América Latina? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves lo de Bolivia, lo de México, lo de Venezuela, lo de Argentina? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde crees que va en los próximos años América Latina? Ahora que dicen que ya ese sistema pendular de derecha a izquierda, según algunos analistas, ya no se cumple en América Latina. Mira, lo que ocurre con América Latina, yo creo que yo soy una de las pocas personas que veo a América Latina con bastante optimismo. Y lo veo con optimismo porque veo el largo plazo. O sea, yo me he acostumbrado a ver como los chinos, el largo plazo y no el corto plazo. Que es un problema que tienen nuestros dirigentes políticos y nuestra sociedad, sí, claro, de ver todo de una forma inmediata. Bueno, tan inmediata que creen que la política exterior se hace con selfies. Y digo, imagínate. Pero bueno, yo lo veo con optimismo por la siguiente razón. Primero, no hablemos de Chile, porque Chile es un experimento aparte. ¿Por qué es un experimento aparte? Porque es el único país de América Latina que se desarrolló de verdad. O sea, Chile no es un país en vías de desarrollo. Chile es un país desarrollado. Chile es como Bélgica, como puede ser Francia, mutatis mutandi, porque Chile es un país mucho más pequeño. Pero Chile es un país desarrollado, que está en otra galaxia, está en la galaxia de los países de la OSDE. ¿Y qué ocurre con Chile? Con Chile lo que pasa es ese descontento que siempre aflora en las clases medias cuando son educadas. Hay que recordar el Mayo francés. O sea, cuando los estudiantes en Francia se rebelan en París, 1968. En el 68, queman medio París, no es porque la educación de Francia fuera mala. De hecho, la mejor era la de Estados Unidos y después venía la de Francia en ese momento. Pero ¿por qué se rebelan? Porque como son educados, quieren más. Y se nota que la sociedad civil está por encima de su dirigencia. Cuando eso ocurre, afloran, estas protestas. Que si la clase dirigente no las sabe encauzar, se pierde una oportunidad de progreso. Porque esa fuerza que está ahí
sirve para remoldear las instituciones políticas. Hay que recordar que las instituciones políticas son productos de un pacto social y que esos pactos sociales hay que cambiarlos en la medida que el ritmo económico cambia. Y que son muy lentos porque por ser pacto social tiene que haber muchos acuerdos con mucha gente. Exacto. Entonces Chile, el problema de Chile es un problema de un pacto social más avanzado que el que ellos tenían a partir de que se inicia todo este proceso democrático. Hay que recordar también que el proceso democrático se inicia antes de la revolución de la Internet, antes de que la economía se volviera digital y de que ocurrieran todos los procesos que estamos viviendo, que Bauman define como los tiempos de la información líquida. Pero eso es Chile, nada más. El resto de América Latina, lo que está pasando en el resto de América Latina es que, mira, esas fueron naciones que fueron creadas con un marco institucional diseñado por un señor que se llamaba Felipe II de España. Ese señor, su único interés era extraer renta, es decir, ir a sacar los recursos naturales. ¿Para qué? Para traerlos a España y pagar unas deudas inmensas que tenía la corona española con la banca alemana. Porque de otra manera España corría el peligro de ser tomado por los alemanes o los banqueros de Flandes, que es lo que es hoy Bélgica. Así, entonces, cuando tú creas un marco institucional para extraer renta, tiene que ser pocas la gente, para que sea eficiente, la que participa en la extracción de renta, tiene que ser corporativista, es decir, que es un grupo seleccionado de dirigentes de diferentes estamentos sociales. Pero siempre con la confianza y el avalúo del rey, claro. A diferencia de lo que vivieron los norteamericanos y los colonos norteamericanos, que el rey de Inglaterra se debía a esos diputados, quienes a su vez se debían al pueblo. Exacto. Y no a los intereses del rey. Exactamente, porque es que son dos procesos completamente distintos. Lo que ocurre en Estados Unidos es que un sector de la sociedad inglesa rechaza el absolutismo de la corona y se va a otro lugar del mundo a crear unas instituciones donde el absolutismo no sea posible. Entonces crean el pacto social de los americanos que es en contra del absolutismo. El pacto social de América Latina es un pacto social para preservar el absolutismo. ¿Y qué pasa con el proceso de independencia? Ese marco no se cambia. Se deja intacto y se le añaden como adornos. Es como que si yo tuviera, no sé, una casa colonial y de repente yo decía, bueno, pero le voy a poner en una el frente, cocina moderna. Le voy a poner una cocina moderna y le voy a poner en el frente unos arreglos de Art Deco. Sigue siendo un edificio colonial. ¿Sabes? Bueno, es igualito pasó con América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, por eso es que cuando tú tienes unas instituciones políticas corporativistas y una economía dedicada a la extracción de renta, cada vez que la economía crece, se craquea las instituciones políticas porque hay nuevos actores que quieren entrar. Entonces es cuando vienen las crisis. Y América Latina ha ido de crisis en crisis. O sea, tú no has tenido un proceso de crecimiento y estabilidad muy grande en América Latina. Sí, los hay y después una crisis espantosa. Pierden casi todo lo que hicieron, vuelven a empezar y se vuelven a repetir. Y si no, que se lo pregunten a los argentinos mayores o los que conocen la historia argentina, cómo era un país de primer mundo y cómo se vino abajo. Exactamente. Bueno, es que para la Primera Guerra Mundial, Argentina era uno de los 7 países de las 5 economías más importantes del mundo. O nosotros mismos los venezolanos de los 50, 60, 70, hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, inclusive, en uno de los países de mayor movilidad social, en la gran democracia, en comparación con las otras de América Latina y con las dictaduras de esa época de América Latina. Venezuela a partir de 1900, cuando empieza el siglo XX, y hasta finales, la postrimería del siglo XX, ya los años 90, el bolívar junto con el dólar fue la moneda, eran la libra esterlina, el dólar, el franco suizo y el bolívar, las monedas más estables del mundo. Y ahora eso se volvió una cosa líquida que no se sabe ni cuánto vale un bolívar.
Y que quieren sustituirlo por el petro que no sirve Que para vale nada. menos. No, y que no vas a conseguir nada en el extranjero con ese petro. Claro, por eso te digo que debe valer menos, porque eso no se transará en ninguna parte del mundo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el crecimiento de la economía y el paso de la economía manufacturera a la economía digital ha creado nuevos movimientos sociales en América Latina que están rompiendo esa chaqueta de fuerza que es el marco institucional creado por Felipe II. O sea, lo que está pasando es que están rompiendo el marco institucional creado por Felipe II de España. Y eso es bueno, porque eso era necesario, un paso necesario para tú poder tener una sociedad realmente libre y democrática. Y me parece que el ejemplo más prometedor se dio en Bolivia, claramente, porque fíjate que en Bolivia el movimiento contra el absolutismo de Evo Morales, que lo intenta, es de la sociedad civil. Y es una sociedad civil que no tiene líderes, que no se ven esos líderes. Y es esa sociedad civil la que logra movilizar a los militares, porque los militares se dan cuenta que la sociedad civil no va a ceder y que no es una sociedad civil que ellos puedan ni penetrar ni manejar. Entonces, como le ven esa fuerza y esa independencia a la sociedad civil y no hay unos líderes que cohabiten o sean parte de toda la estructura de poder del absolutismo de Morales, entonces se viene abajo todo lo que había Morales intentado montar. Frente a México, frente Sí. a Argentina y frente a España, de paso. Ahora, A la España de hoy, del PSOE y el Podemos. exactamente. El otro país que a mí me parece que ofrece bastante. Ahora, a todos los países de América Latina se está viniendo abajo la estructura institucional colonial con un grado de mayor o menor fuerza. Y donde puede resultar la caída de eso, donde puede haber mayores problemas y mayor violencia, puede ser en México. Porque esas son las estructuras más fuertes que hay. Esas son las de mayor control. O sea, México ha sido, bueno, lo dijo Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Porque vestida de democracia era un sistema político de control. Pero ahora el problema con México es que el estallido de ese marco institucional puede ser aprovechado por un actor transnacional que no hemos estudiado con suficiente profundidad, que es el crimen organizado. Porque lo que pasó en Culiacán a mí me angustia muchísimo. Porque bueno, ahí no se demostró que AMLO también está al servicio del narcotráfico como los presidentes de buena parte del mundo. No, pero es que él no tenía opción ahí. ¿Por qué no tenía opción? Porque una fuerza no regular, o sea, que no es un ejército ni es una policía, que en 12 minutos cierre todas las entradas a Culiacán y coloque brigadas en el terreno con misiles aire-tierra o tierra-aire, bueno, eso es una fuerza que desborda al ejército y a la policía mexicana. ¿Y la reacción de AMLO cuál fue? Rendirse. Bueno, entonces ahí en Culiacán quedó bien claro quién es quien maneja realmente México. Entonces, ese colapso de las instituciones lo puede aprovechar el que está mejor organizado el crimen. El crimen organizado es el que está mejor organizado para aprovechar esa situación. Yo no sé si los partidos políticos mexicanos lo están. Yo considero que, por ejemplo, el PRI y ay Dios mío, el partido tradicional de México, sí. Bueno, yo creo que el PRI y el PAN, perdón, el PRI y el PAN no están preparados. Ellos, al contrario, se cavaron una fosa inmensa y ahora no saben cómo salir de ella. Pero es que el PRI, no sé si el PAN, supongo que también, el PRI siempre ha llegado a acuerdos gobernadores con el narcotráfico, inclusive hasta presidentes. Yo no, bueno, eso yo todavía no lo tengo documentado. Se dice, pero yo sí creo que de alguna manera tuvo que haber un acuerdo para que esta gente haya tenido semejante fuerza como la que tiene ahorita.
El otro país que a mí me preocupa en América Latina es Colombia, porque Colombia, desde el punto de vista geopolítico, es como una de las joyitas de la corona en América Latina. ¿Por qué? Porque México, solamente México, Centroamérica, que son países muy pequeños, y Colombia son los que tienen riberas en el Atlántico y en el Pacífico. Y eso te da una ventaja geopolítica enorme en este momento de la historia del mundo, cuando el comercio que está creciendo es el comercio con África, con Asia, y con África también, pero más con Asia. O sea, el gran motor del crecimiento de la economía mundial en este momento es el comercio con Asia. Entonces, todas las mercancías, el intercambio de mercancías y de servicios viene por el Pacífico. Entonces los países que tienen costa pacífica son los que tienen una ventaja comparativa. Pero si además tú tienes con el Atlántico también, entonces tú puedes unir los dos corredores de comercio, el transatlántico y el transpacífico. Y eso muy pocos países en América Latina. Ese lujo. Exacto. Entonces Colombia es una joyita, y Colombia, vamos a decir, cuando el presidente Uribe correctamente percibió esto, porque Uribe es un tipo que entiende geopolítica, y entonces decidió hacer, ¿qué fue lo que primero él decidió? Retomar el control territorial de Colombia, porque había regiones de Colombia que las controlaba la guerrilla. No era la mitad casi. El 40% del territorio colombiano estaba en manos de la guerrilla. Uribe recupera eso para Colombia, Santos negocia con la guerrilla, y ahora viene Duque, y Duque, que supuestamente iba a continuar con la tarea de recuperación del territorio colombiano vía unos esquemas de desarrollo económico muy bien pensados, muy inteligentes, que él traía como programa de gobierno, no ha podido hacer nada. ¿Y por qué no ha podido hacer nada? Porque Venezuela se convirtió en base para los movimientos guerrilleros que no entraron en el proceso de paz y que lo que quieren es subvertir a Colombia. Entonces, cuando si tienes del lado de un lado de tu frontera una base que está dedicada simplemente a subvertirte el orden en tu país, es muy difícil luchar contra eso, porque al existir el concepto de la soberanía, los colombianos no pueden meterse en el territorio venezolano a acabar con estos tipos, y los venezolanos lo protegen. El gobierno de Maduro obviamente protege a esta gente. Entonces tienes esa fuerza de desestabilización en Colombia, y tienes otra fuerza desestabilizadora, que es el tema de los cárteles de la droga de México, que han establecido bases también en el territorio venezolano para manejar todo el crecimiento porque contrario a Pablo Escobar, que integró verticalmente el negocio de la droga, desde la producción hasta la distribución, los cárteles mexicanos lo que se ocupan es de distribuir. Entonces ellos necesitan tener certeza de que van a tener control de la producción. Entonces, al usar el territorio venezolano como base de operaciones para dirigir la producción de droga en Colombia, ellos tienen una ventaja comparativa muy grande, una ventaja que el gobierno de Colombia tampoco puede confrontar con éxito, porque estos señores están en el territorio de otro país. Entonces, esas dos cosas pueden llevar a Colombia a una crisis muy importante este año. Quiera Dios que no ocurra, que la comunidad internacional se dé cuenta. Y yo creo que la gran batalla en este momento está por impedir que Colombia colapse. Tienes después Perú, que yo creo que bueno, porque realmente América Latina en términos económicos son 4 economías. Son México, Brasil, Argentina y Colombia, Perú, dependiendo. Los demás son unas economías como muy pequeñas para tener realmente impacto ni sobre la economía mundial ni sobre el propio continente. Pero en el caso de Perú, así es un país que, gracias a que ha tenido unas políticas económicas acertadas desde hace 2 décadas, ha mantenido un crecimiento inusitado en el mundo, porque ellos han estado durante mucho tiempo con dos dígitos, o sea, 10, 12% de crecimiento. Ahora es mucho menos, en el sentido de que es como 7, 6, pero de todas maneras es uno de los crecimientos más grandes en el mundo, porque si tú los comparas con Estados Unidos, que dicen que va a crecer 1.8 o no, 2.3 el año que viene, y
y Europa, que crece 1, un crecimiento estelar en Europa ahorita en este momento es 1.8. Bueno, por supuesto Perú es una estrella. Y desde el punto de vista económico ha sido muy bien manejado. El problema es el fraccionamiento político. Y yo sí creo que si Perú continúa dentro del mismo cauce que Ecuador, que fue otro de los países donde se pudo demostrar que tú puedes vencer al absolutismo cuando Lenín Lenín Moreno decide, mire, yo no voy a seguir el camino del señor Correa, yo voy aquí a crear una economía estable y una democracia libre, y en eso está. Entonces, si ellos dos se retroalimentan y además son beneficiarios del comercio del Pacífico, estos dos se pueden convertir en dos cosas, en las estrellas del crecimiento y en las estrellas de la liberalización democrática. Con lo cual eso puede tener mucho impacto porque entonces son Perú, Ecuador y Bolivia retroalimentándose y eso sí es una fuerza importante. Argentina, mira, el problema con Argentina es que Argentina son todos peronistas. Entonces, sí, es una maldición que tienen los argentinos encima. Son todos peronistas, entonces están como anclados en el siglo pasado. Y eso es una cosa terrible. Porque la economía digital es una cosa completamente distinta a la economía agrícola, que fue cuando Argentina llegó a ser una de las 5 economías más importantes del mundo. Entonces ellos tienen una cantidad de reformas que hacer que no las han hecho. Además tienen demasiada gente en la población que depende del Estado. Yo lo viví. Mira, yo lo viví porque cuando yo viví en Argentina, yo recuerdo que yo vivía en un apartamento más o menos de las mismas dimensiones del que vivo aquí, y yo aquí pago $400 de electricidad al mes. Allá pagaba 60, porque los otros 340 eran subsidios del Estado argentino. O sea, el Estado argentino a mí me estaba subsidiando. Claro, subsidiaba también a la gente de la Villa 21, no sé qué más. Pero es que subsidiaba a alguien como yo que podía pagar eso. Y todos los argentinos de una manera u otra viven del Estado. Y entonces no se quieren poner a realmente inyectar la economía de ellos de innovaciones que les permitan ingresar con fuerza en la economía digital. Porque además los argentinos Argentina tiene una característica que permite que todas estas cosas pasen, que es una de las regiones más fértiles del mundo. Uno tira lo que tira en Argentina al suelo y sale un arbusto y produce. Realmente, yo vi amigos míos que no tenían idea de lo que era la agricultura, agarrar sus casas de reposo de fines de semana y sembrar soja, como dicen ellos, no dicen soya sino soja, y sembrar soja y vender la soja y vivir perfectamente bien el resto del año de aquella venta de soja. Entonces, eso te lleva al esfuerzo mínimo. O sea, ¿por qué los israelitas han inventado tantas cosas? Bueno, porque no tenían agua, porque estaban rodeados de enemigos. Entonces todo eso los llevó a innovar. Pero en Argentina, si tú sin hacer ningún esfuerzo puedes vivir bien, entonces tu Pareto óptimo es completamente distinto al de los israelitas. ¿Brasil? Brasil es otro. Entonces, pero para terminar con Argentina yo creo que tiene una fuerza importante ahora de crecimiento. Tiene dos cosas que a lo mejor funcionan a favor de la ruptura con el pasado peronista. Una es que ellos tienen que negociar todos los acuerdos con los multilaterales, porque todo lo que negoció Macri no se cumplieron las metas de desarrollo, entonces ahora tienen que renegociar todo aquello y no les van a permitir que hagan lo que quieran. Y ahora no se pueden permitir el lujo de estar fuera de los mercados financieros internacionales. Ni de romper con el Fondo Monetario. No, eso ya no pueden. Eso ya no pueden. Entonces, eso los va a obligar a trabajar y a reestructurar. Lo otro es que los chinos, en esta relación que ha sido bastante áspera con la administración Trump, han aprendido una lección. Que es que si bien es cierto que nosotros teníamos unas relaciones muy buenas con el sector agrícola americano, porque nos proveían de todos los cereales que necesitaban, no podemos confiarnos en eso.
porque el día que Estados Unidos decida pelearnos por lo que sea, nos va a dañar todo el proceso económico interno. Y como lo que queremos ahora es que crezca la demanda agregada para que sea el verdadero motor del desarrollo, pues no podemos permitir poner en peligro el crecimiento de la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los chinos? Los chinos, los cereales que antes compraban aquí en el Midwest norteamericano, ahora se los van a comprar a Argentina y a Brasil. Entonces, tienen una nueva oportunidad de, a partir de las materias primas, crear una burbuja de crecimiento. Que ojalá no sea una burbuja, sino que sea un crecimiento estabilizado. Uh-huh. Y ahora vamos a Brasil, porque Brasil va a ser beneficiario de eso también. Mira, yo en mi consultora, nosotros hacemos eso que se llama Trade Finance, que es crearle el puente de financiamiento a las industrias pequeñas y medianas que ingresan en el comercio internacional. Porque lo que ocurre es que cuando yo te digo a ti, productor de frijoles, si yo te quiero comprar un container lleno de frijoles y lo quiero en abril, entonces para tú poder llenar esa orden tienes que incurrir en una cantidad de gastos que pueden pasar los $50,000, los $100,000, porque tienes que empacarlos, tienes que cumplir con unas reglas fitosanitarias, tienes que reservar espacio con la gente que te lo va a transportar, y todo eso cuesta. Entonces, antes de que te paguen, tú tienes que incurrir en unos gastos. Entonces, muchísimos de los productores, sobre todo los de materias primas, no concurrían al mercado internacional porque no tenían ese dinero con que pagar los gastos previos. Entonces, lo que se hace con Trade Finance es que tú les consigues ese dinero y en el momento, entonces la factura se compra. Entonces, en el momento en que se produce la venta, pues tú, la factura como es tuya, te pagan a ti y tú te cobras lo que le prestaste al productor y le das el resto. Y así es como han entrado muchas pequeñas y medianas empresas al comercio internacional. Ahí, desde esa pequeñita ventana mía, yo puedo ver lo que ocurre en todo lo que son las transacciones grandes de materias primas y de productos agrícolas. Y, por ejemplo, ahorita en enero, de un solo lugar de Brasil van a salir 700 containers para China. Ahorita. ¿Sobre qué? ¿De qué? Esos containers. Sí. Bueno, esos containers llevan piernas de cerdo, llevan pollo, llevan carne. Eso es nada más carne. 700 containers van para China. Y van a ser 700 containers. Eso, por supuesto, no lo manejo yo, ni yo no tengo capacidad para eso. Tiene que ser un banco quien haga una transacción de ese tipo. Pero amigos míos banqueros que me cuentan. Y son 700 containers no quincenales. O sea, son 1,400 containers al mes que van para Shanghai. Entonces, una cantidad de productores pequeños y medianos se unieron en Brasil para satisfacer esa demanda. Entonces, eso va a ser un motor de crecimiento muy importante, sobre todo para el interior de Brasil, que es donde está el problema. Porque Brasil tiene dos problemas, aparte de la fragmentación política y que si Bolsonaro es irritante, no irritante, lo que sea. El problema grande de Brasil, que es lo que ha detenido esa economía, es que ellos no hicieron gastos importantes en infraestructura. Entonces, ellos no tienen la capilaridad en las carreteras que se necesita para poder comerciar eficientemente. Entonces, el costo de Brasil, o sea, sacar esos 700 containers de Brasil, sobre todo si es una región pequeña, con puertos pequeños. Y en el interior además. En el interior además, seguro te cuesta entre un 15 y un 20% más de lo que te puede costar comprarlo aquí en Estados Unidos. Ahora nos falta Estados Unidos y Venezuela. Entonces Brasil yo lo veo beneficiándose de ese boom de demanda china. Creo que con Bolsonaro finalmente se dieron cuenta que lo que tienen que abocarse al tema de la infraestructura. Sergio Moro, hicieron dos cosas muy importantes. Una, Sergio Moro introdujo su ley famosa contra la corrupción y todo esto, que era necesaria, se parece mucho a la Foreign Corrupt Practices Act, y el sistema judicial brasileño ha dado muestra de que es completamente independiente, que va a poder manejar esto. La otra cosa que hicieron fue
reestructurar por completo el sistema de pensiones. Entonces, al reestructurar el sistema de pensiones, ellos tienen ahí un fondo que les permite hacer inversiones para el crecimiento y la van a dedicar a infraestructura. Entonces, yo veo a Brasil, no ahorita. Acaban de subir el salario mínimo, sí, claro, en la primera semana de enero. Sí, claro. Acaban de subir el salario mínimo porque les interesa que la gente vaya a trabajar en estas obras de infraestructura. Entonces yo los veo a ellos terminando el mandato de Bolsonaro y empezando el próximo que sea, como un país donde ya los impedimentos al crecimiento empezaron a ser manejados. Porque durante mucho tiempo Brasil era la esperanza de progreso de toda América Latina para el mundo entero. Sí. Y de repente eso se vino abajo. Sí, pero es que el gran mal de Brasil fue el tema de la infraestructura. Mira, yo que viví en México y tuve que vivir en Brasil porque estaba reestructurando unas compañías de una multinacional española. Y a mí, de mi casa en México a Acapulco, eran 4 horas del portal de mi casa al portal del hotel en Acapulco. En Brasil, en Río Grande do Sul, para salir de Porto Alegre a la playa, misma distancia, 7 horas y media. Porque inclusive había partes de la carretera donde media hora los carros iban este-oeste y media hora oeste-este. Y eso que es un país que buena parte de él vive del turismo. Sí. Y no tiene infraestructura. Sí, pero el turismo es Río. Sao Paulo, Petrópolis, Ouro Preto, eso es. Pero no viajes por el interior. No. Ahora, Estados Unidos. Mira, con Trump. Yo doy por descontado que el presidente Trump lo van a reelegir. Hasta ahora, por lo menos, lo que yo leo en las encuestas y lo que veo, me da a pensar que el señor lo van a reelegir. Siendo así, yo creo que Estados Unidos seguiría en su política de aislacionismo, que es en lo que Trump cree. Trump cree que debemos estar aislados del mundo, que debemos abocarnos a los problemas internos de Estados Unidos y que no debemos estar gastando dinero en mantener ejércitos en ninguna parte del mundo. En el tema de América Latina le puede explotar el problema de México feo, con ese tema del crimen organizado tomando cuerpo. Y no sé cómo va a reaccionar la administración Trump ante eso, porque para mí la administración Trump, la verdad es que para mí es un enigma. Para ti solamente, ¿eh? Yo creo que para la propia gente de la Casa Blanca. Y uno nunca sabe, uno dice, bueno, a lo mejor cuando a él lo eligieron, yo estaba convencida que se iba a dedicar a la infraestructura, porque fue tanto lo que dijo como candidato del tema de la infraestructura, y además que tiene toda la razón, en eso tiene toda la razón. Estados Unidos, alguien me lo puso de esta manera, me dijo, Beatriz, cuando uno viene de Singapur a Estados Unidos, uno siente que uno abandona el siglo XXI para entrar en el siglo XX. Porque claro, en Singapur la infraestructura es perfecta. Es toda digital, todo está conectado. Tú estás comiendo en un restaurante y dices, quiero comprar un ticket de avión, y entonces hablas y llamas y no sé qué, y te ponen el ticket de avión, te cancelan el hotel. Bueno, es una sociedad digital. Y Estados Unidos no lo es. Y la mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos son aeropuertos del siglo XX, no son aeropuertos del siglo XXI como los que hay en Asia. Entonces yo sí pensaba que Trump iba a hacer eso, y aposté a que el señor iba a ser el presidente de la infraestructura. Mira, no ha hecho nada, absolutamente nada en el tema de infraestructura. Cuando Estados Unidos puede tener el mismo problema de Brasil, la economía americana, porque Eisenhower, que fue el gran padre de la creación de infraestructura en este país, él lo hizo con una importantísima capilaridad en las vías hacia el corredor transatlántico. O sea, porque claro, eran los intercambios entre Europa y Estados Unidos, eran los que estaban siendo la locomotora del crecimiento de la economía mundial. Pero ahora, traer algo, por ejemplo, que llega a los puertos del estado de Washington o del estado de California, que son los más importantes con costa pacífica, hasta el centro del país o hasta el este del país, eso es un drama, igualito que puede ser en Brasil. Vamos a aclarar que para mucha gente Washington solamente es la capital de los Estados Unidos. Hay un estado que se llama Washington que queda a la otra costa de los Estados Unidos. Sí. Bueno, ese estado de Washington, el estado de Oregón y el estado de California
son los 3 estados con mayor costa pacífica. Y esos y si bien tienen buenos puertos, después de que tú desembarcas los bienes, no hay líneas férreas importantes para traer eso para el Golfo de México, para la región del Golfo de México, o para llevarlo para Nueva York, o llevarlo para Boston. Porque todas las líneas férreas y todas las autopistas y todas las carreteras se crearon fue para llevar las cosas de Nueva York a Europa y de Europa a Nueva York, o a Baltimore o a Boston. Entonces, el costo de traerlas, el costo del corredor transpacífico en Estados Unidos es inmenso desde el punto de vista logístico. Entonces, y Trump correctamente analizó eso y lo dijo como candidato, pero como presidente no ha hecho nada de eso. Entonces, no estará esperando su segundo mandato, haciendo en este primer mandato que mejore la economía que ya había dejado mejorando Barack Obama. Yo pienso que sí, pero a lo mejor sí, pero hay que recordar que no puedes. Mira, hoy en día el tema de la infraestructura no, desde el punto de vista del financiamiento, es tan importante como para no la economía como la economía del Estado, pero no depende tanto del Estado. O sea, el Estado lo que tiene que poner es las reglas del juego, que sean claras, que sean transparentes y que sean permanentes en el tiempo. Porque la mayor acumulación de capital, es decir, de dinero contante y sonante, no la han hecho los estados, la han hecho el sector privado, eso que se llaman los hedge funds. Hay una masa inmensa de dinero acumulado en esos hedge funds, que son los que pueden financiar las obras de infraestructura hoy en día. Y el Banco Mundial se dio cuenta de eso hace aproximadamente 10 años y sacó unas nuevas regulaciones que se llaman las regulaciones para las sociedades público-privadas, que sustituyen a las viejas licitaciones. Antes había que hacer un puente, había que hacer una carretera, el Estado convocaba al sector privado que lo hiciera, pero quien pagaba era el Estado. Hoy en día lo que tiene que hacer el Estado es poner un conjunto de reglas y alguien privado venir y decir yo lo hago. Y ese privado que diga que yo lo hago, tiene que demostrar que su proyecto es el mejor. Y una vez que se lo asignas a él, ese privado lo paga. Pero eso sí, tú tienes que permitirle a ese privado que cobre peaje, porque es la manera de pagar la obra. Y no puede cobrar peaje por 5 años, tiene que cobrar peaje por 20, por 30 años, para que la obra se pague. Y esa es la manera de financiarlo. Entonces, la legislación para la ejecución de proyectos en sociedad público-privado no está estandarizada por todo Estados Unidos. Y eso es esencial para poder empezar a hacer todas esas obras de infraestructura que se necesitan. Y si Estados Unidos está en el siglo XX comparado con Asia, que está en el XXI, ¿en qué situación está Venezuela? Y no solamente con Chávez y Maduro, sino desde antes de los últimos años, cuando Carlos Andrés Pérez II quiso llevar el país, ¿no?, y modernizarlo, y los dirigentes políticos, inclusive los de su propio partido, se lo negaban todo en el Congreso y no pudo hacer lo que se necesitaba hacer. Yo creo que Venezuela está en el tremedal de don Rómulo Gallegos en este momento. O sea, el único que puede describir Venezuela ahorita es don Rómulo Gallegos con esa expresión que él llamaba el tremedal. Que eso es siglo XIX, porque ni siquiera XX. Y yo sí veo que la dirigencia venezolana toda, Venezuela es un país muy curioso, que vale la pena estudiarlo a fondo, todo lo que ha pasado ahí. Porque como individualidades, los venezolanos son avant-garde, son tipos que ven la modernidad. Universales. Son universales, ven la modernidad, la abrazan en su vida privada, como colectivo la rechazan. Excepto en el deporte. Siempre me he preguntado, pero ¿por qué tenemos tan buenos beisbolistas y se dan tan buenos beisbolistas? Y en cambio en otros aspectos como grupo somos como buena parte de los españoles y de los latinoamericanos, nos rechazamos entre nosotros, lo que sería la envidia o lo que sea.
qué es lo que... Pero durante mucho tiempo Venezuela fue vanguardia en América Latina, en Ahora todo sí. tipo de cosas, inclusive en meritocracia, en muchas cosas. ¿Por qué este Vamos a decir, retroceso? yo que en mi vida de consultor privado he tenido que reestructurar muchas empresas, te digo que las empresas mejor creadas y formadas desde el punto de vista de la operación de la economía mundial fueron las venezolanas. O sea, habían el Grupo Polar, por nombrar a alguien, el Grupo Cisneros, los tipos de Radio Caracas Televisión, ¿con qué se llama eso? Eso tiene un nombre. Coravén. Coravén, el Grupo Coravén, los, esos tres nada más eran unos grupos completamente modernos y organizados perfectamente como podían estar organizados cualquier compañía privada en los Estados Unidos. Después Y había respetados había un grupo mundialmente. zuliano Esos muy tres bueno. grupos respetados mundialmente. Había un grupo zuliano muy bueno. Y fíjate que sean tan buenos. Por ejemplo, Fred Awo, yo no sé si tú lo conoces, No. es un constructor maracucho que se vino aquí hace muchísimo tiempo y montó un grupo que se llama The Prime Group. Y el Prime Group es uno de los 5 más importantes del estado de la Florida. Y Fred Awo antes no tenía experiencia de trabajo ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte. Él no había trabajado sino en Venezuela y en Maracaibo. Ahora, hasta hace poco, en el siglo XX y hasta finales, yo creo más o menos finales del siglo XX, había unas fuerzas internacionales y los partidos democráticos estaban unidos, ¿no? Y no tanto como los partidos comunistas, evidentemente, que son verticales, totalmente, aunque nuestros partidos en el mundo entero también siguen ¿cómo se llama? El esquema que inventaron, no sé si los rusos o antes. Sí, el Partido Comunista Okay, Soviético. sí. Centralismo democrático. Pero había una unidad para enfrentarse a los países que tenían terribles dictaduras, ¿no? Ya sean de derecha como de izquierda, ¿okay? O que estaban sumamente atrasados para ayudarlo. Y algo importante se hacía, inclusive se lograron la caída de dictadores. Y ahí, por cierto, Carlos Andrés Pérez, es bueno que los venezolanos lo sepan, fue muy importante. Pero, porque si algo somos malos, nuestros dirigentes, es publicitarse. Sí, es verdad. Entonces, sí, es verdad. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué futuro puede tener el pueblo venezolano frente a esta dictadura? Que está en total decadencia. Por mucho menos de esto tumbaron a Salvador Allende. Sí, pero lo que pasa es que esa dictadura de Venezuela no es una dictadura clásica. No, es una banda de delincuentes, perfecto. No, es que ellos simplemente son el brazo operativo del crimen organizado. Detrás de ellos lo que hay es crimen organizado. Entonces, con mayor razón para una unión mundial, porque eso afecta al mundo entero. Porque no lo han diagnosticado así, ¿sabes? O sea, el mundo no ha diagnosticado eso así, porque en Europa no existe eso. En Estados Unidos no existe eso. Entonces, desde el punto de vista paradigmático, es muy difícil para ellos entender eso. Yo ya entiendo lo que tú estás diciendo, porque inclusive es como una noticia. Una noticia, los primeros que se enteran de algo importante que sucede son los periodistas y la dirigencia, buena parte de la dirigencia que está mandando en ese momento y que se puede sentir afectada porque tiene además sus asesores que están para eso. Luego se entera la población de esa capital más cercana a la dirigencia que se entera. Y a medida que nos vamos distanciando de la capital donde se discuten los problemas nacionales e internacionales, inclusive sobre todo los nacionales, la gente tarda más en enterarse y puede tardar hasta años, a pesar de que ahora con la revolución tecnológica todo es mucho más rápido. Sí, sí. Entonces uno tiene que entender que si al mismo venezolano le costó a muchos venezolanos darse cuenta y les costó años darse cuenta que estamos en una dictadura y que ahora estamos en una banda de delincuentes que no son políticos, sino sencillamente una banda de delincuentes. Sí. ¿Ok? Imagino que por un lado los Estados Unidos y por otro lado los países europeos, ¿no?, les cuesta más tiempo enterarse, por mucho que sean inteligentes, que estén, porque no les cabe en la cabeza que eso pueda suceder. Así como los norteamericanos no entienden la política exterior, ni este gobierno ni los anteriores, porque tienen un concepto del mundo totalmente diferente. Así como la clase media le cuesta entender a otras clases sociales, porque
te forman diferente y tienes unos valores a lo mejor diferentes y otros coincidentes, y tú crees que el mundo es como lo que tú has vivido y la gente que te rodea, debe estar sucediendo eso, pero no sientes que ya el mundo, ya los venezolanos lo saben, pero que ya el mundo se está dando cuenta de la realidad venezolana. Poco a poco, pero ¿sabes qué fue lo que más impacto ha causado? Que yo creo que va a llevar hacia el análisis, no tanto el análisis, sino la formulación de políticas distintas frente a Venezuela. Culiacán en México. Porque cuando las bandas del narcotráfico toman una ciudad en 12 minutos, y no solamente toman la ciudad, sino que además colocan cuadrillas con misiles tierra-aire y controlan toda la región, eso significa que ya ellos son un poder, y que si ese poder ya maneja México, imagínate cómo serán todos los demás países. Pero el problema de ese control es que Venezuela, si bien es cierto que no es un país que tiene costa pacífica y atlántica, sí es un país importante desde el punto de vista geopolítico por la cantidad de recursos que tiene. Porque tiene recursos minerales impresionantes, porque tiene agua, que la mayoría de los países tienen deficiencias de agua, y además es la boca del Caribe. Entonces, toda esta región bajo control de esos señores que tomaron Culiacán está empezando a llevar a toda la fuerza de inteligencia y de orden, de mantenimiento del orden del mundo a estudiar bien la situación de América Latina. Y si estudiar la situación de América Latina desde el punto de vista del crimen organizado y llegar a Venezuela, es la misma cosa. Porque es que los tipos son delincuentes. Además no lo ocultan. No hacen el menor esfuerzo por ocultarlo. Ok. ¿Por qué crees que Cuba ha tardado tanto tiempo en liberarse de la tiranía comunista? Bueno, porque en Cuba pasó una cosa que fue que ellos, sí es verdad, Fidel Castro acabó con todo el liderazgo. Hizo tabula rasa con todo el liderazgo político, el liderazgo cultural, el liderazgo social de las comunidades, el liderazgo religioso. Entonces, y a las nuevas generaciones las fueron moldeando. Tú vas a Cuba, tú hablas con los muchachos, esos muchachos no tienen en su cabeza, no cabe rebelarse contra el régimen. Ellos lo que están es pensando, ¿cómo hago para llegar a Miami? Entonces, una población que lo que piensa es cómo hago para llegar a Miami, o cómo hago para que mis familiares en Miami me manden dólares y comida. Sí, las maneras de subsistir. Con una población así tú la puedes tener para siempre. Pero mucha gente piensa que en Venezuela hay cada vez mayor número de gente que piensa así. Sí, pero en Venezuela, en Colombia, te voy a decir una cosa, en Colombia y en Venezuela no ha sido igual que en Cuba, porque yo creo que el movimiento civil, sobre todo en Venezuela, la sociedad civil venezolana ha sido la demostración más palmaria que políticas públicas de democracia y de crecimiento económico funcionan en crear una cultura democrática. Porque tú en Venezuela ves que la gente no se rinde. Lo que ha tenido es malísimos líderes. Porque con mejores líderes, yo creo que esto se hubiera podido cortar hace tiempo. Ahora, ¿por qué crees, fíjate, los líderes fundadores de los partidos políticos nacieron y fueron su adolescencia viviendo una dictadura, la de Gómez? Claro, era una dictadura nacionalista, era una dictadura que empezó a hacer carretera, que unió el país. Es más, Venezuela yo creo que existe gracias a Juan Vicente Gómez, porque si no estaría toda dividida en diferentes caudillos. Acabó con los caudillos. Claro. Pero así todo... Y creó infraestructura. Sí, creó infraestructura. Sí. Eso fue lo fundamental de él, y acabar con los caudillos. ¿Era una dictadura? Sí, era una dictadura. ¿Hubo muertos? Sí. Pero ahí se formó una serie de dirigentes, Jovito Villalba, el propio Gustavo Machado, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, en fin, que con sus altibajos lograron
a pesar del golpe del 45, que fue un golpe de Estado, ¿no? Pero luego viene Pérez Jiménez, que también fue un dictador, pero un dictador nacionalista, que el progreso y llevó a Venezuela al siglo XX, todas esas cosas. Es que Pérez Jiménez era como Ataturk. Bueno, pero es que Pérez Jiménez... Claro, y a Pérez Jiménez lo tienes que comparar con un tipo como Ataturk. ¿Por qué dices eso? Porque Ataturk tenía en su cabeza la modernización del pueblo turco y ¿cómo se llama? Abrirle las puertas de Occidente al pueblo turco. Y Pérez Jiménez lo que tenía en su mente era la modernización de Venezuela. Sí. Ahora, esa gente cuando llega después del 58 al poder, ¿no? Con sus altibajos, con lo que quiera, con el problema de las guerrillas también y de Fidel Castro, ¿no? Instauran la democracia. Entonces el pueblo venezolano, excepto en la época de Pérez Jiménez, porque con Medina, con López Contreras, con la propia Junta Revolucionaria de Gobierno, a pesar de las agresiones, especialmente a los copellanos, etcétera, era un pueblo que se formó en democracia. Pero estos muchachos no se han formado en democracia, se han formado, ¿no? La mayoría de ellos, no quiero decirlo, porque Leopoldo López es mayor. Sí. Es decir, él conoció, a pesar de que esa época ya había una crisis en la democracia venezolana, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Son que da la impresión que no han vivido, que no conocen lo que es la democracia y que no se han sabido enfrentar a esta banda, que debe ser muy difícil, porque no se está enfrentando a una banda de políticos ladrones malos, sino, como hemos dicho, de delincuentes. Mira, yo les admiro que están en Venezuela, porque eso de quedarte en Venezuela, enfrentándote a ese gobierno, francamente es una demostración de que tienes valor, de que crees en la causa política porque estás poniendo tu vida. Pero pienso que el camino que ellos han tomado no ha sido el mejor. Porque yo creo que el gobierno los ha cooptado, sin que ellos se den cuenta. No es el mejor porque no era el único que podían tomar dándole largas a la situación para tratar de conocer qué era lo que estaba pasando, para hacer los contactos necesarios internacionalmente, o por qué crees tú. ¿Cuál era el camino? Por ejemplo, ¿por qué están equivocados en los diálogos? Yo pienso que en el 2002 en Venezuela pasó exactamente lo que pasó en Bolivia. Pero que en Venezuela la dirigencia en ese momento actuó muy mal. Y al actuar muy mal, porque recogieron a la gente, claro, dices tú. No solamente recogieron a la gente, sino que pusieron a las Fuerzas Armadas a dirimir. Las Fuerzas Armadas están ahí para proteger la Constitución. Punto y se acabó. Los tipos hicieron lo que tenían que haber hecho. Que es decir, este señor se está tirando a la torera a la Constitución. No lo reconocemos como comandante en jefe. Eso fue lo que pasó con la Fuerza Armada. Pero de ahí a cómo tú vas a organizar políticamente la sociedad, eso no lo pueden decidir las Fuerzas Armadas. Eso lo tiene que decir una dirigencia política esclarecida. Tú hablas después del 11 de abril. Claro, en el 11 de abril, Ajá. no. Pero es que la dirigencia política no se presentó en Miraflores, no apoyó la salida de Chávez, porque posiblemente estaban esperando que ellos fueran los protagonistas y fueran llamados por ellos. No, es que a mí me parece que, mira, en esas cosas tú no te puedes poner a inventar. Si las Fuerzas Armadas se rebelan contra una violación de la Constitución, el deber de cualquier dirigencia política, de cualquier signo, es proteger la Constitución. La Constitución venezolana tenía un camino clarísimo. Y tenían que haber seguido lo que decía la Constitución, punto. Y eso fue lo que no hicieron. Porque no estaban preparados. Pero yo creo que primero porque la gran sorpresa para ellos fue la entrega con el rabo entre las piernas de Hugo Chávez Frías. Eso es lo primero que los sorprendió, cosa que me extraña porque ellos debían haber sabido cómo se portó Chávez Frías el 4 de febrero como un auténtico cobarde. Fue el único que dio la cara, que se escondió. En el museo. Sí, en el museo, que ahora lo llaman no sé qué cosa, típico de todos esos dictadorzuelos, que todas sus vergüenzas entonces las ponen como heroicidades. Pero bueno, yo creo que lo primero que les pasó, y luego que no pensaban, fíjate que no pensaban que iba a caer Chávez ese día, que no tenían preparado quién iba a ser el ministro de tal, quién iba a ser todo fue totalmente improvisado. Es decir,
Los militares y los civiles y la dirigencia civil que estaba en Venezuela en el año 58, en el 23 de enero, lo hicieron muchísimo mejor que esta gente. Pero fíjate, yo vuelvo a Bolivia. Los bolivianos estaban preparados cuando Evo Morales renuncia, y eso lo sé yo porque yo hablo con muchos de ellos, ahora tiene que asumir González Linera, porque es el vicepresidente. Pero como Evo renunció, González Linera renunció, y la señora que era presidenta del Senado renunció, entraron en un territorio en terra incógnita, igualito que los venezolanos, vamos a decir. Pero la constitución boliviana decía bien claro, si no está el presidente del Congreso, asume el primer vicepresidente, que es la señora Áñez. Y la señora Áñez asumió. En el caso de la constitución venezolana todo eso estaba previsto. ¿Qué les costaba seguirlo? ¿Por qué crees que no lo siguieron? Porque yo creo que ahí sí influyó este tema de, ay, ¿por qué vas a ser tú? Sí, es esa cosa tan venezolana de, ay, Napoleón, sí, Napoleón muy bueno, pero... Y entonces, y además, ¿por qué Napoleón y no yo? Y empezó ese te que maneje, y eso no puede pasar. Tú no puedes dudar. Ahora, ¿no sientes ¿Tú aplicas la constitución o no la aplicas? ¿No sientes que después de todos estos golpes que han recibido, sin contar las cosas positivas que han logrado, por ejemplo, porque es a la dirigencia política quien se le debe, y a todos estos muchachos que pudieron salir del país después que los torturaron y demás, se debe que internacionalmente hayan abierto los ojos y haya tantos países que reconozcan a Guaidó? ¿Tú no crees que ahora se han dado cuenta, o sientes que se han dado cuenta, que ya eso del diálogo que a lo mejor al principio fue importante y necesario, ya no es por el diálogo, ¿no?, sino de una unión cívico-militar la que se necesita para sacar a esa gente? Mira, yo no sé si yo creo que hasta la época de la Unión Cívico-Militar pasó. ¿Sabes por qué? Porque como te digo, están enfrentándose al crimen organizado. Y yo creo que la época del diálogo, o sea, tú tienes que aprender a leer las hojas del té cuando estás en política. Y para mí estaba clarísimo que el diálogo se había acabado cuando el gobierno de Maduro se pasa a la torera el memorándum de la Santa Sede. Sí. Pero Maduro va, habla con el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, sí, yo medio. Que esa es otra cosa que los venezolanos, ¿por qué no son profundos y sistemáticos? Tienen que tener las cosas claras. Ahora el Papa Francisco es comunista. Sí, es comunista, no sé qué, no sé qué más. Ajá. Resulta, el Papa Francisco recibe a Maduro. No sé, si yo voy a mediar. El Papa Francisco media y consigue un memorándum firmado por Maduro en el cual dice, voy a hacer esto, A, B, C, D, E. Quiero primero, se van a liberar los presos políticos, era la primera ítem. Después, una alianza internacional para hacer elecciones, no sé qué, no sé qué más. Y cuando el gobierno de Venezuela decide no hacerle caso a un memorándum que le ha firmado al Vaticano, y el Papa Francisco se enfurece y dice, me lavo las manos de Venezuela, porque ¿qué era lo que esperaba el Papa Francisco? Bueno, que la oposición saliera con el memorándum del Vaticano a darle la vuelta al mundo y a formar un escándalo internacional porque no le estaban haciendo caso a ese memorándum. No, nadie habló del memorándum vaticano. Si el Papa Francisco un sinvergüenza, nada, ahora es un bicho, no sé. Bueno, pero los europeos están en lo mismo. Los europeos insisten en el diálogo. Porque no se formó el zaperoco que tenía que haberse formado cuando el gobierno de Venezuela se ríe del memorándum vaticano. Porque, mira, todas esas cosas tienes que tener, como yo llamo, un apoyo documental. La paz de Centroamérica, el plan Arias no se hubiera podido ejecutar nunca si no existiera el documento de Tesoro Beach, que nadie habla de él hoy en día. Pero en un resort de El Salvador que se llama Tesoro Beach, se reunieron los presidentes centroamericanos y ahí se firmó un documento, y en ese documento se acordaba, Nicaragua aceptaba que se hicieran elecciones adelantadas con supervisión internacional y con constitución de autoridades electorales independientes. Y la ira de Fidel Castro, que no estaba de acuerdo con elecciones. Le iba dando un yello, eso también es verdad, pero lo hicieron. Pero ese documento de Tesoro Beach fue lo que sirvió
para después ir ejecutando todo el plan Arias de paz. Entonces, el Tesoro Beach de los venezolanos era el Memorándum Vaticano. Y que ha callado y se ha callado todo este tiempo, Es que todo el además tiempo, no solamente en ese momento. yo le he preguntado a varias gente de la oposición en Venezuela. Bueno, ¿y qué dice el memorándum? Yo sé lo que dice, pero como prueba, nadie sabe. Nadie sabe qué dice eso. O sea, no se han tomado la molestia de leerlo. Bueno, entonces, Entonces tú llevas eso a los europeos, te sientan y le dicen, mire, aquí está una cosa firmada por el señor Francisco que ustedes admiran tanto. Porque como decía un presidente de América Latina, que a los europeos les encanta una revolución siempre y cuando afuera. acaezca en otro lugar del mundo que no sea Europa. Entonces, bueno, como a ellos les encantan todas esas cosas, entonces ustedes adoran a Francisco porque les encanta, porque es un tipo que está contra la jerarquía, es un tipo que hace las cosas distintas de como lo han hecho todos los demás papas, y a los europeos esas cosas les gustan. Bueno, mira, aquí está ese señor, firmó esto, y esta gente se está riendo de él. ¿No? Bueno, entonces tú no sientes que en nuestra dirigencia, los jóvenes dirigentes políticos, que son los que les corresponde en su mayoría gobernar, junto con la ayuda de gente experimentada y seria, ¿no? de otras generaciones, como consultores, no han aprendido todavía? Yo creo que les tienen muchísimo que aprender, pero también pienso que la gente que vaya a asesorarlos tiene que ser gente que no tenga ningún interés en asumir posiciones en Venezuela. Tiene que ser alguien que esté completamente desprendido. Porque si yo voy a ayudar, por ejemplo, a Juan Guaidó a que no meta la pata, yo estoy creando el liderazgo. Mira, tienen también la gente, y esto ya es a la gente de mi generación, que tenemos que aprender a apagar las luces. ¿Qué es lo que? Si tú estás al lado de una persona que tú quieres que esa persona sea, tú lo estás apoyando porque tú quieres que esa persona sea un líder y crees en el liderazgo de esa persona, tú tienes que apagar tu luz para que la luz que brille sea la de él. Y tienes que aprender a apagar las luces tuyas y quedarte calladito ahí y simplemente servirle de apoyo. Y eso es mucho más importante y construye mucho más república y construye mucho más nación que estar tú también. No, es que yo le dije a Guaidó que hiciera esto y eso que hizo Guaidó acertadamente fue porque yo se lo dije. Es un disparate. Además, yo no sé por qué están tan interesados en llegar al poder en este momento, porque yo, la verdad, no envidio para nada a quien se va a encargar de la presidencia de la República en los primeros años después de la caída de esta gente. No, espantoso. De verdad. Y además no sé cómo va a quedar en la historia, porque va a tener que tomar unas medidas realmente importantes. Y muchas de ellas graves duras. Y controversiales. Vamos a estar claros. Claro. Entonces yo no sé por qué esa pasión de eso. Después, al cabo de no sé de cuánto tiempo harán unas elecciones y lanzarme como candidato, si yo fuera político, entonces ya sería otra cosa. Claro. Pero las primeras medidas de esta gente que va a quedar van a tener que ser duras, porque el país está en el suelo. Sí. Y hay un montón de gente armada de delincuentes que ellos armaron. Aparte de ellos, que son unos delincuentes, armaron a otros delincuentes. Pero en fin. Bueno, Beatrice, muchísimas gracias por darnos este primer programa del año. Una conversación divina, gracias. No, y además nos diste un panorama. Tú, que eres analista internacional y que has estado en momentos claves en la historia mundial de Occidente, es importante escucharte. Gracias. No, gracias a ti. Beatrice Rangel.